Narayanam namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Jayadudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, el cual es nuestro verdadero medio de conquista, we offer our obeisances to Lord le Narayan ofrecemos nuestras reverencias al Señor Narayan and to Nara, y a Nara, his constant companion, su compañero constante, to Saraswati, a Saraswati, Vyasadeva, Vyasadeva, yes, it's all the author. el autor. Okay. And this is 3:638, I think, today. Esto es el verso, canto 3, capítulo 6, texto 38, hoy día. 3:6 okay. Atmano vasito vatsa. Atmano vasito vatsa. Atmano vasito vatsa. Atmano vasito vatsa Mahima kavinadina. Mahima kavinadina. Mahima kavinadina. Mahima Kavinadina. Samvatsara sahasrante. Samvatsara Sahasrante. Dhiya yoga vipakaya. Diya yoga vipakaya. Boliye. Atmano vasito vatsa Atmano vasito vatsa.
Mahima Kavinadina Mahima Kavinadina Samvatsara Sahasrante Samvatsara Sahasrante Diya Yoga Vipakaya Diya Yoga Vipakaya Atmano vasito vatsa Amano Vasito Vatsa Mahima kavinadina Mahima Kavinadina Samvatsara sahasrane Samvatsara Sahasrante Diya yoga vipakaya Diya Yoga Vipakaya. Ladies? Amino Vasito Vatsa Mahima Kavinadina Samvatsara Sahasrante Diya Yoga Vipakaya. Atmano vasito vatsa Atmano Vasito Vatsa Mahima kavinadina Mahima Kavinadina Samvatsara sahasrante Samvatsara Sahasrante Diya yoga vipakaya Divya Yoga Vipakaya Palabra en español. Atmana, el alma suprema. El alma suprema Avasitaha, Avasitaha conocido. Conocido Vatsa, Vatsa oh mi querido hijo. Oh mi querido hijo Mahima, Mahima glorias. Glorias Kavina, Kavinadina por el poeta Brahma. Por el poeta Brahma Adina, Adina original. Original A suggestion. Listen to how they answer. Ok, una sugerencia, escucha cómo responden. Yeah, and see if they're making mistakes. Y ve si están teniendo errores. Yeah, Ok, thank you, Guru Maharaj. yeah. It's Samvatsara, Samvatsara años celestiales. Años celestiales Sahasrante, Sahasrante al cabo de 1000. Al cabo de 1000 Día, Diya mediante la inteligencia. Mediante la inteligencia Yoga Vipakaya, Yoga Vipakaya mediante la meditación madura. Meditación madura Traducción. Oh hijo mío, el poeta original Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. Ahora podemos repetir todos. Oh hijo mío, Oh hijo mío el poeta original El poeta original Brahma, Brahma después de una madura meditación Después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, Durante 1000 años celestiales únicamente pudo saber Únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema que las glorias del alma suprema son inconcebibles. son inconcebibles. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. At one time, Una vez, Socrates, Sócrates, the father of Western philosophy, el padre de la filosofía occidental, was in Greece, estaba en Grecia. and he was ugly. Él era feo. Yeah. And he said his eyes were really far apart. Y decían que sus ojos estaban bastante separados, You could see like both sides. que podía ver a ambos lados. And it said he was so ugly that the chickens would run away. Y era tan feo de que las gallinas se alejaban cuando lo veían. Say these things. Ellos dicen estas cosas. He would just wander around the marketplace and things, you know, Y él estaba ahí merodeando en el mercado, en esos lugares. begging for apples from the vendors, O sea, estaba mendigando manzana de los vendedores and then looking for anybody who wanted to discuss philosophy, y buscando con alguien que quisiera discutir filosofía, especially the young men. especialmente los hombres jóvenes. And he was questioning all the pompous motivations of the upper class. Y él estaba cuestionando todas estas motivaciones pomposas de las clases superiores. Who was dressing the best,
O sea, que quienes estaban vistiendo mejor, who had the best chariot, quién tenía la mejor carroza, who had the best family. quién tenía la mejor familia. So he was challenging all these kind of things. Y él estaba desafiando todo este tipo de cosas. Is it really worth anything? O sea, ¿realmente vale la pena esto? So it was starting to create a problem with the society. You know? Entonces empezó a crear problemas con la sociedad. Because the younger generation was starting to become philosophers. Porque las generaciones más jóvenes estaban empezando a volver filósofos. So one day he was walking around, you know, Entonces un día estaba merodeando and he saw one of his friends, y vio a uno de sus amigos, Antivorus. Antíboras. Antíboras. Antivirus. Antivirus. Ah, ok, antivirus. Antivirus. Ecrates, some Greek name. Sí, algún nombre griego. Sí. Yeah, Ok. yeah. And he said, "Oh, where have you been? You know, Ok, ¿dónde has estado? I haven't seen you for a month." No te he visto por un montón de meses. Oh, he said, "I went to visit the oracle at Delphi." Oh, fui a visitar el oráculo de Delfos. And so Delphi was, I guess, some distance from Athens, Entonces Delfos estaba a cierta distancia de Atenas and there was a nice temple complex there. y había un complejo de un templo allí And then they had some people would go into trance and answer questions. y tenían algunas personas que entraban en trance y respondían preguntas. And so he asked his friend, "Well, what questions did you ask?" Entonces le preguntó a su amigo, ¿y qué pregunta hiciste? I asked, "Who's the most intelligent man in Athens?" Yo le pregunté, ¿quién es el hombre más inteligente en toda Atenas? Oh, so Socrates, I like this question. Entonces Sócrates dijo, me gusta esta pregunta. So what was the answer? ¿Y cuál fue la respuesta? Who's the most intelligent man in Athens? ¿Y quién es el hombre más inteligente de toda Atenas? And the man smiled. Y el hombre sonrió. He said, "The oracle said it's you, Socrates." El oráculo dijo que eres tú, And Sócrates. Socrates was surprised. Y Sócrates estaba sorprendido. That's not possible. Esto no es posible. There's so many famous philosophers here. Hay tantos filósofos famosos Kind aquí. of like Nimai and Nadia, no? Es como Nimai y Nadia. And at that time, Nadia was famous. En ese momento nadie era famoso. As a center of education, Como un, knowledge. como un centro de educación y conocimiento. Even now, like Moscow, you know, Es incluso como ahora Moscú, what about MIT, el MIT, Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Caltech, Berkeley. Caltech, Berkeley. Yeah, and they're all trying to understand what is matter, you know. O sea, ellos están tratando de entender qué es la materia. And they have, whole theory develops Y tienen un montón de teorías desarrolladas with expensive equipment. con equipos muy caros. And then one person's interviewing them, you know. Entonces una persona la estaba entrevistando. You're saying that matter is made of quarks. O sea, tú estás diciendo que la materia está hecha de quarks. 6 kinds of quarks. 6 tipos de quarks. Yeah. But Berkeley inside this says Caltech and Los Angeles says, well, no, there's 7 or something. Y Caltech de Los Ángeles dice, no, hay 7. And the guy said, well, no, we did this and that. And No, hicimos esto, aquello. we've improved our equipment. Mejoramos nuestro equipamiento. So they all arguing over who's the greatest. You know. Entonces todos están discutiendo quién es el mejor. And Navadvipa was like that. Y Navadvipa era así. And then when Socrates was there, Athens was like that. Y Sócrates estaba viendo que Atenas también era And así. he said, well, no, there's so many big famous philosophers here. Él dijo, no, hay tantos filósofos grandes, muy famosos I aquí. can't see how I could be the most intelligent man in Y Athens. yo no puedo ver cómo puedo ser el hombre más inteligente de toda His Atenas. friend said, well, no, the oracle said it's you. No, el oráculo dijo que eres tú. He said, okay, wait, I'm going to go around and visit these schools. You know, Ok, bueno, espera, voy a esperar un poco, voy a recorrer y visitar todas estas and escuelas. I'll talk with you. You- I'll talk with them. Y voy a hablar contigo más tarde. And I'll come back in the evening, Y luego voy a regresar en la tarde. and I'll have, a list of several people who are more intelligent than me. Y vas a ver que en la tarde voy a traer algunas personas que son más inteligentes que yo. So that night, the guy came back, Entonces esa noche el hombre regresó and Socrates came there, y Sócrates vino allí He was looking kind of like confused. y estaba mirando como confuso. So his friend said, well, did you visit everybody? Sí, ¿visitaste a todo el mundo? He said, yeah, I visited maybe like 20 different schools. Sí, visité como 20 escuelas diferentes. And, I think I am the most intelligent man in Athens. Y ¿sabes qué? Creo que soy el hombre más inteligente de Atenas. Yeah, because, Porque yeah,
everybody I met think they know stuff, you know? Porque todo el mundo que encontré piensan que saben algo, Yeah, but actually they don't really know anything. pero de hecho realmente no saben nada. But on the other hand, I know I'm a fool. Pero por otro lado, yo sé que soy un tonto. So I guess I am the most intelligent man in Athens. Entonces creo que soy el hombre más inteligente de Atenas. At least I figured out that I'm a fool. Por lo menos yo me di cuenta que soy un tonto. Anybody here figured out that they are fools? ¿Alguien aquí se dio cuenta que son tontos? Yeah, yeah. And so you go out trying to sell a book, you know. Entonces sí, sales y tratas de vender un libro. Yeah, I don't need it. Sí, sí, no lo necesito. Yeah, so many people. Yeah, Hay tantas personas. yeah. So this is what the verse says, right? Esto es lo que el verso dice, ¿sí? He's talking to Vidura, Está hablando con Vidura. and he says, "Oh, my son." Oh, mi hijo. This is interesting because that's their age difference. Y esto es interesante porque esa es su diferencia de edad. Yeah, Maitreya is like the age of Vidura's father, Entonces Maitreya tiene la edad como del padre de Vidura. and Vidura is like the age of Uddhava's father. Y Vidura es de la edad del padre de Uda. So Vidura asked Uddhava, "Please tell me all about Krishna." Entonces Vidura le pidió a Uddhava, por favor, cuéntame todo acerca de Krishna. He felt uncomfortable about that. Y Uddhava se sintió incómodo acerca de eso. Because Maitreya was very near, you know, Porque Maitreya estaba muy cerca. and he'd heard the same thing from Krishna. Y él escuchó lo mismo de Krishna. Yes, this is what is this in Sanskrit? Ariadama, It's a Bhakti Vaibhava, no Bhakti Vedanta. Mariamá. Yataritam yatamati. Huh? Yataritam yatamati. Guru, Madhyara, algo así. Mariarama, algo ¿Cómo así, es? Mariarama. Guru Maryada Vyatikrama. Madhyavatrika. It's a very important concept. Es un concepto muy importante. Guru Maryada Vyatikrama. Guru. Surpassing a superior authority. Claro, es sobrepasar una autoridad superior. Prabhupada says, even if you know more than somebody else who's present, O sea, incluso si tú sabes más de alguien que está presente if they have certain qualifications for being superior, y si tienen cierta cualificación por ser superiores, then you should be a little hesitant to talk in front of them. You know? entonces tú debes estar un poco reticente a hablar enfrente de ellos. So Maitreya is there to preach to Vidura. Entonces Maitreya estaba allí para predicar la Vidura. Vidura is like the age of his father, Entonces Vidura tiene que la edad de su padre and Maitreya is the age of his grandfather. y la edad de Maitreya era como de su abuelo. So he says, "Oh, my son, Oh, mi hijo, the original poet Brahma, el poeta original Brahma, after mature meditation for 1,000 celestial years." después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, Yeah, so that was Brahma's method of investigation. entonces este era el método de investigación de Brahma. There's a many famous things with Sherlock Holmes. Hay muchas cosas famosas con Sherlock Holmes. How many people know who is Sherlock Holmes? ¿Cuánta gente sabe quién es Sherlock Holmes? It's translated into Spanish. ¿Se tradujo al español? Yeah. So one of them is called the hat trick. Yeah. Uno de ellos es llamado el truco del sombrero. Yeah. What is it? His friend, what's his name? Watson. Watson, Yeah. elemental He Watson. found a hat in the street. Él encontró un sombrero en la calle. Yeah. So Sherlock Holmes deduces the guy's age. Entonces Sherlock Holmes deduce la edad del hombre, del dueño, His bodily composition. su composición corporal, His fat. You know, su gordura, su grasa, his relationship with his wife. su relación con su esposa, His economic situation. su situación económica. He goes to one thing after another. Yeah. It's all true. You know? Y todo es verdad. Yeah, so I mean, Brahma is sitting in one place, you know. Entonces Brahma se estaba sentando en un Yeah, lugar. but he is, I think, for understanding, you know, he's almost on the level of the super soul. Pero él estaba casi en el nivel de la superalma. He knows 75% of what's happening in the universe. Él sabe el 75% de lo que está sucediendo en el universo. Tell everybody here your future, you know, Le puede decir a todo el mundo su futuro, what's going to happen. You know. lo que va a suceder, You can just figure it out, you know. Oh, yeah, porque lo había descubierto. you know, like that. Yeah, he's just
so intelligent. You know? Era tan inteligente. So he was, for 1,000 years, he was doing a very mature meditation. Durante 1000 años estaba haciendo una meditación muy madura. And his only conclusion was Y su única conclusión fue that the glories of the Supreme Soul que las glorias del alma suprema are inconceivable. son inconcebibles. So it's not talking about Krishna, Entonces no está hablando de Krishna, it's talking about the Supreme Atma. está hablando del Atma supremo, el alma suprema. Does science accept an Atma? ¿La ciencia acepta el alma? No, No, and they don't even accept the Super Alma. no, ni siquiera van a aceptar la superalma tampoco. Yeah. So it's a certain philosophy. You know? Entonces cierta filosofía. Yeah. Okay, so this is what's happening, you know. Esto es lo que está sucediendo. Because Vidura is asking about what is the universe, who are we, what's happening. Porque Vidura está preguntando qué es el universo, quiénes somos nosotros, qué está sucediendo. I want to hear about elevated topics. Quiero escuchar acerca de tópicos elevados. Yeah, that's why Sukadeva Goswami. Eso es por lo que Sukadeva Goswami, That's why Sutta Goswami Sutta Goswami, is describing this meeting, está describiendo este encuentro. because the sages asked that. Porque los sabios le Oh, preguntaron, you've described how the universe is made, all this. por favor, describe cómo el universo está But hecho. we heard that Vidura talked with Maitreya, Pero escuchamos que Vidura habló con Maitreya. and that must have been an elevated conversation. Y eso debe haber sido una conversación elevada. Yeah. So, okay, now, what does Prabhupada say? Entonces, ¿qué dice Prabhupada en el significado? Okay, again we have, Hay algunos filósofos ranas yeah. que quieren conocer al alma suprema por medio de la filosofía y la especulación mental. Y cuando los devotos, que poseen cierto conocimiento acerca del Señor Supremo, admiten que las glorias del Señor son inestimables o inconcebibles, los filósofos ranas los critican en forma adversa. A esos filósofos, como la rana del pozo que trató de estimar la medida del océano Pacífico, les gusta sufrir las molestias de la infructuosa especulación mental. En vez de aceptar instrucciones de devotos tales como el poeta original, es decir, Brahma se sometió a un severo tipo de meditación durante 1000 años celestiales. Sin embargo, dijo que las glorias del Señor son inconcebibles. Por consiguiente, ¿qué esperanzas tienen los filósofos ranas de llegar a algo con sus especulaciones mentales? Se dice en la Brahma Samhita que el especulador mental puede que vuele por el cielo de la especulación a la velocidad de la mente o del viento durante miles de millones de años, y aún así lo encontrará inconcebible. Los devotos, sin embargo, no desperdician tiempo en semejante búsqueda en vano de conocimiento acerca del Supremo, sino que oyen sumisamente las narraciones acerca de las glorias del Señor que presentan los devotos genuinos. En esa forma, disfrutan trascendentalmente del proceso de oír y cantar. El Señor aprueba las actividades devocionales de los devotos o mahatmas y dice: Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashritaha bhajanti anyanya manaso jnatva bhutadim avyayam satatam kirtayanto mam yatantas chadrida vrataha namasyantas chamam bhaktya Nitya Yukta Upasate. Esto es el Bhagavad Gita 9, capítulos 13 y 14. Capítulo 9, texto 13 y 14. Los devotos puros del Señor se refugian en la Paraprakriti, la potencia interna del Señor llamada Lakshmi Devi, Sita Devi, Srimati Radharani o Srimati Rukmini Devi. Y en esa forma se vuelven verdaderos Mahatmas o grandes almas. A los Mahatmas no les gusta entregarse a especulaciones mentales, sino que de hecho adoptan el servicio devocional del Señor sin la más ligera desviación. El servicio devocional se manifiesta mediante el proceso primario de oír y cantar acerca de las actividades del Señor. Este método trascendental que practican los Mahatmas le da suficiente conocimiento acerca del Señor, debido a que si el Señor puede de alguna manera ser conocido hasta cierto punto, es sólo mediante servicio devocional y de ninguna otra manera. Uno puede continuar especulando y desperdiciando el valioso tiempo de su vida humana, pero eso no ayudará a nadie a entrar en los predios del Señor. Sin embargo, los Mahatmas no están interesados en conocer al Señor mediante la especulación mental,
debido a que disfrutan del hecho de oír hablar acerca de sus glorias, de sus gloriosas actividades en sus tratos trascendentales con sus devotos o con los demonios. Los devotos se complacen con ambas cosas y son felices en esta vida y en la próxima. Jai Shri Prabhupada ki Jai Shri Prabhupada ki jai. So any questions or comments? Entonces, ¿alguna pregunta o comentario? This is fifth canto, no? Esto es el tercer canto. Tercer canto. Already pretty advanced. Este es, de hecho, bastante avanzado, ya es bastante avanzado. Many times Muchas veces you have to present classes. tenemos que presentar clases. And so you look at we call it the list of Prabhupada's lectures on Srimad Bhagavatam. Y si uno mira la lista de las clases de Prabhupada en el Srimad Bhagavatam, Prabhupada gave a lecture on this verse in Bombay in 1965 or something. Prabhupada dio una clase en este verso en Bombay en 1975 o algo así. So you're expecting like some kind of advanced explanation, Entonces esperas una explicación avanzada, But usually, pero generalmente Prabhupada talks about the verse a little bit, Prabhupada habla del verso un poquito, and he goes right into a Bhagavad Gita lecture. pero luego vuelve a una clase de Bhagavad Gita. Atma, Paramatma, Atma, Paramatma, yeah, public class. o sea, una clase pública. He says these classes are especially for our students. Estas clases son especialmente para nuestros He estudiantes, said everybody is welcome. pero todo el mundo es bienvenido. This is already third canto. Esto es ya el tercer canto. Yeah, if you're humble, Si tú eres humilde, when you come before Krishna, cuando tú llegas frente a Krishna, you're very embarrassed. te sientes muy avergonzado. All the bad things you've done. O sea, todas las malas cosas que has hecho, So, asambanda, a Sambanda. and we're kissing his feet, Estamos besando sus pies. Thank you for letting me see you again. Gracias por dejarme verte nuevamente. First two cantos. Los primeros dos cantos. Yeah, and you shouldn't go beyond those as long as you're still occupied in gross illicit sex. No debes ir más allá de estos dos primeros cantos si todavía estás involucrado en sexo ilícito burdo. Oh yeah, okay. Come purified. No sé si puedes purificarte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 7, 8, We got here 9. 9. Yeah, and so gradually we go sambandha, abhideya, Entonces, gradualmente vamos Sambanda, Avideya and then prayojana. y luego Prayojana. And this is also explained in the Bible. Y esto también se explica en la Biblia. What's his name? San Bernardino de Clairvaux. San Bernardino de Clairvaux. Yeah, he also gives a nice lecture on this. Él también da una clase muy linda de esto. Yeah. So third canto is already, you're above the feet. Entonces, en el tercer canto estás por arriba de los pies. Yeah. This is going to be like, at least a second initiation. Esto va a ser por lo menos segunda iniciación, Formally. formalmente. And so they're pretty, pretty sophisticated ideas. Entonces hay ideas bastante sofisticadas. Yeah, so there's some question, comment. Yeah. Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Gracias. Bueno, aquí se está hablando de los científicos, los filósofos ranas. See, what is the difference between sapo and rana? ¿Cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? Huh? Tamaño, dicen tamaño. El ¿verdad? tamaño. Okay. Toads and frogs in English. Todos. Sapos y ranas. Yeah. Sí. Okay. Yeah. Y usted estuvo con su santidad Bhakti Swarup Damodar Goswami Yes. en el Instituto Bhaktivedanta, Yes. ayudando. Yes. Quiero saber cuál es la función del Instituto Bhaktivedanta y qué significa la prédica científica que Prabhupada tenía. What? That's good. And what does it mean, the scientific preaching that Prabhupada had? Okay, predika? La prédica científica, okay. scientific Okay. preaching. I understand. Okay. Oh my God. Okay. So
Okay, you are Vidura. Entonces tú eres Vidura. I'm what's his name, Maitreya. Yo soy Maitreya. Oh, your question is glorious. Oh, tu pregunta es gloriosa. Because it refers to the welfare of all humanity. Porque se refiere para el bienestar y sí, de toda la humanidad. Yeah. And this happens again and again. Y esto sucede una y otra vez. Because the Bhagavatam is concerned with who's asking the question. Porque el Bhagavatam está preocupado quién está haciendo la pregunta And then who's giving the answer. y quién está dando la respuesta. Okay, so Putin's asking a question. Entonces Putin está haciendo una pregunta From the Pope. You know? para el Papa. Yeah, so it's like, so they want to establish the personal relationship and qualifications. Entonces ellos quieren establecer las relaciones personales y las cualificaciones. Yeah. Okay, so here, Entonces aquí, wow. Prabhupada's observation entonces la observación de Prabhupada and hearing from Bhaktisiddhanta y escuchar de Bhaktisiddhanta and Bhaktivinoda Thakur, y Bhaktivinoda Thakur, because his writings were still there, he was still porque present. sus escritos estaban allí, él estaba presente His todavía. influence, and they were quite conscious of the British influence in India. Y ellos estaban bastante conscientes de la influencia británica en la India. Yeah, they were there during the time of the Viceroy. Ellos estaban allí, digamos, durante la época del viceroy, del vicerrey, qué sé yo, del virrey, sí. So Chile was also a part of the Viceroy, no? Entonces Chile también fue parte del virreinato, sí, ¿no? Yeah. Where was the Viceroy? ¿Dónde estaba el virrey? En Lima. Yeah. And there was another one for Mexico. Había un virrey en Lima, otro en México. Yeah, so very similar culture. Entonces una cultura muy similar. But in Latin America, the independence was what year? Pero en Latinoamérica, ¿la independencia en qué año fue? 1810. Sí, por ahí, Huh? 1810, 1810. 1810, yeah. But in India, Pero en India it was 1947. fue en 1947. And I think it was because the British were tougher than the Spanish. Y yo creo que los británicos estaban More fuerte. estaban más fuertes que los españoles. Yeah, in a certain sense, they were tough. Yeah. Sí. But yeah, so there's a whole perspective, a history, you know. Entonces esta es una perspectiva de la historia. And the British were trying to impose their culture. Y los británicos estaban tratando de imponer su cultura. What is life? Who are we? Lo que es la vida, quiénes somos, Who should we serve? a quién debemos servir. Yeah, and so of course it was tied into politics and all this stuff. Entonces estaba, enredado con esta política y todas estas cuestiones. But when Lord Chaitanya was there, Pero cuando el señor Chaitanya estaba allí, was there also foreign domination? había también una dominancia extranjera, Yeah. musulmanes. Yeah. But it wasn't as strong, no, philosophically. Pero no eran tan fuertes los musulmanes filosóficamente. So we don't see much in Chaitanya Charitamrita where Lord Chaitanya is preaching to Muslims. Entonces no vemos tanto en el Chaitanya Charitamrita cuando el señor Chaitanya estaba predicando a musulmanes. Does he preach to Muslims? ¿Él le predicaba a musulmanes? Sí. Y ¿cómo se llama? Sí, el chasis. Yeah, Khan Chazi, Khan Chan Kazi. Chancas. Anybody else? Patents. Huh? Patents. Yeah, Patams. Yeah, after he left Vrindavan, no? Luego que se fue de Brindavan. Yes, some Muslims were there and they also were converted. Yeah. Sí. But most of his preaching was to Pero la mayor parte de su prédica era a Shankara, Shankara. Mayavad. Yeah. And he developed a whole strategy for preaching, no? y él desarrolló toda una estrategia para predicar. Yeah, he took initiation in the Shankara Sampradaya. Él tomó iniciación en la Sampradaya Shankara Yeah, so that they would listen to him. para que lo escuchen. Yeah, and so Swarup Damodar was born in Manipur. O sea, Swarup Damodar nació en Manipur He was immersed in, Gora Lila from his childhood. y él estaba inmerso en el Gora Lila desde su niñez. Yeah, but then this scientific idea was coming, Luego esta idea científica vino Yeah, and so he was thinking, yeah, that's the way to help people. y él And dijo, sí, esta es la forma de ayudar a las personas. he said when he was growing up,
Pero cuando estaba creciendo, as a little boy, como un niño pequeño, he would read different stories. él leía diferentes historias. He'd like to read stories about brahmacharis. O se le gustaba leer historias de brahmacharis, Who dedicated their lives to Krishna. que habían dedicado sus vidas a Krishna. But then as he started getting involved with the modern education, Pero luego empezó a involucrarse con la educación moderna, which is happening just the other side of the fence. o sea, lo que sucedía del otro lado de la cerca. Yeah, yeah. Then he began to think, well, yes, science is the best. O sí, empezó a pensar, sí, la ciencia es lo mejor. So then he Entonces, decided what he wanted to do decidió lo que quería hacer was become a chemist. y se volvió un químico Yeah, yeah, and make medicines y hacía medicinas to help people. para ayudar a la gente. Yeah, yeah. One Nobel laureate, Es un premio Nobel. he said that so many people like myself, Dice, hay tantas personas como yo we became scientists back in the que se 1950s volvieron científicos atrás en el 1950 because we thought science would answer all these questions. porque pensábamos que la ciencia iba a responder todas estas preguntas. What is the origin of life? Who are we? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Quiénes somos? Yeah, can we become immortal? ¿Nos podemos volver inmortales? Yeah, he said, but now we haven't been able to answer these questions. Pero ahora no fuimos capaces de responder estas preguntas. And so we don't, but he says now scientists, most of them don't have these high goals. Pero ahora la ciencia no tienen estos objetivos tan elevados. Some maybe, some scientists. Algunos tal vez. He said, but most of them, they're looking for a job, looking for a long-term job. Pero la mayoría están buscando por un trabajo de larga duración. Some project which has long-term funding. O sea, un proyecto que tenga un financiamiento por largo tiempo. And something which is a little bit intellectually stimulating. Y algo que sea estimulante intelectualmente. Yeah, and then how they can have a nice time with their wife. Y luego tener un buen tiempo con su esposa. Vacations. Vacaciones. So most of them are just technicians. Entonces la mayoría de ellos son simplemente técnicos, Intelligent. They inteligentes need something intellectually interesting. y necesitan algo intelectualmente interesante. Yeah. So that was but that's it's reading society. Y esto es lo que leemos en la sociedad. And so Prabhupada said this is where we have to preach. Entonces Prabhupada dijo, aquí es donde tenemos que predicar. Well, I think it was one letter he told Swarup Damodar. Creo que en una carta le dijo a Swarup Damodar Every scientist you make a devotee que cada científico que tú vuelves un devoto, is worth 1,000 ordinary people. o sea, vale 1000 personas ordinarias. Yeah, but the experience is Pero la experiencia es, it takes 1,000 times as long to make one person, one scientist a devotee. pero lleva 1000 veces más tiempo a ser un científico devoto. Yeah, so you can, preach to 1,000 people on the street over 5 years. O sea, le puedes predicar a 1000 personas en la calle durante 3, 5 años, Yeah, or else you can preach to one scientist for 3 to 5 years. o por ahí le predicas a un científico por 5 años. Everybody has, every salesman has their own technique. Entonces Prabhupada dice, cada vendedor tiene sus propias técnicas. Yeah, and so you have to develop how you communicate the message, Entonces tienes que desarrollar cómo comunicas el mensaje, how you communicate your experience. cómo tú comunicas esta experiencia. Yeah. So that was one principle. Este es un principio. Yeah. It's okay. Yeah, Okay, it's what just are how to approach, Yeah, yes, approach. focus. Yes. And within that, Y dentro de eso, all of science, right? toda la ciencia, Which aspect of science did Prabhupada consider was the real important point? y qué aspecto de la ciencia Prabhupada consideró que era el punto importante. Atoms and molecules. Átomos y moléculas, La vida proviene de la vida. Yeah, evolution. la That was what he evolución. considered was the real point where if we could deal with that, then everything else would readjust. Eso es lo que él consideraba la evolución. Si nosotros podemos lidiar con eso, entonces todo lo demás se puede ajustar. Yeah. Okay. Entonces, Guru Maharaj, The God. Yeah. hablando entonces de este tema, usted habló, cada vendedor, Prabhupada decía, tiene sus técnicas. So, In New York. no, you were saying I that understand. Okay. Yeah. every salesman has to develop their own techniques. Srila Prabhupada said that, no? So, Yeah. Oh, okay. and Prabhupada also developed his technique, Yeah. no? He established book distribution Yeah. and yeah. brahmacharis, sannyasis in the ashram. Yeah. But nowadays, after 60 years plus, Yeah. o sea, the hippies are no longer there. Yeah.
the Yeah, Buddhist. they're in Portland, Oregon. Okay, In Portland, Oregon. but the massive book distribution is no longer there. Yeah. In the West, at least in the West, brahmacharis are scarce. Yeah. No, sannyasis also. Yeah. So, in your opinion, what will be the new technique ISKCON should develop in order to expand the movement, to nourish the movement? Entonces, lo que estoy preguntando es que hace 60 años Prabhupada desarrolló su técnica, él estableció la distribución de libros masiva, tenía muchos brahmacharis, tenía muchos sannyasis, pero 60 años después ya la distribución de libros no es masiva, hay muy pocos brahmacharis, hay muy pocos sannyasis. Entonces, ¿cuál cree que es? Le estoy preguntando a Guru Maharaj, ¿cuál cree él? ¿Cuál es la técnica que nosotros tenemos que desarrollar ahora en ISKCON para expandir el movimiento, para nutrirlo? Yeah. We were discussing this yesterday, Entonces estuvimos discutiendo esto ayer, but I was exhausted. pero yo estaba exhausto. I can tell when I get exhausted. Yo puedo darme cuenta cuando estoy exhausto. My face starts to dissolve. O sea, mi cara empieza a disolverse. Yeah. Soy, No, it's good. soy It's good. Guru Maharaj. Good. I'm happy. O Please. sea, Yeah. estoy feliz por esto. Yeah. And so this is part of the process. Esto es parte del proceso. Yeah. What you should do, you should ask the question. Entonces lo que debes hacer es hacer la pregunta. His real question is, Su verdadera pregunta es, how can we improve the preaching in Argentina? ¿cómo podemos mejorar la prédica en Argentina? Yeah, but then you present it in the class in general fashion. Entonces yo lo presento en la clase de una manera general. Yeah, then you can, the speaker can answer the question 80%, for everybody. Entonces el orador puede responder la pregunta 80% para todo el mundo. Then after the class, Y luego de la clase, some people come forward. alguna gente viene, se acerca, Yeah, then you can start talking about some details. y entonces puedes empezar a hablar de detalles. Then after that, somebody can say, Entonces luego de eso alguien puede decir, Maharaj, I have a very specific question. Maharaj, yo tengo una pregunta muy específica. Okay, so then it's one sentence you can answer specific Entonces question. una frase, puedes hacer una pregunta específica. Yeah, Maharaj, I have to ask you, I want some personal advice. O sea, Maharaj, quiero hacer una pregunta, un consejo personal. Yeah, so then for everybody, you got to go through the 80% like that. Entonces, para todo el mundo tienes que ir al 80%. Yeah, it doesn't work. Entonces, claro, no funciona. Yeah, so first off, ask your questions during the class. Entonces, primero haz tus preguntas durante la clase. You don't have to mention people's personal names. Like, Claro, no tienes que mencionar los nombres personales de las personas. you say, Maharaj, in an ISKCON temple, Maharaj, en un templo de ISKCON, if there's a temple president like this, si hay un presidente de templo como este, yeah, and then later on, some details. y luego más tarde detalles. Okay. Okay. But it's it's a fact. Sí, es un hecho. I also, should think about this. We all should think about this. Nosotros también pensamos de esto. And Prabhupada, even during his preaching career, Y Prabhupada, durante su carrera de prédica, he readjusted his focus. él reajustó su foco. When Prabhupada came to New York, how was he trying to distribute books? Cuando Prabhupada llegó a Nueva York, ¿cómo estaba tratando de distribuir los libros? To the high class people. With letters. Bibliotecas. Maybe, libraries Bibliotecas and bookstores. y librerías. Yeah, he got one big bookstore which took his books on consignment. O sea, él tenía una gran librería que tomó sus libros en It consignación. was like a philosophical bookstore, big famous place. Era una librería filosófica, un And lugar they- grande, and famoso. they interviewed the owner, Y ellos entrevistaron al dueño. He said Swamiji would come about every 2 weeks, Que Swamiji venía cada 2 semanas and ask if any of the books had sold, y él preguntaba si alguno de los libros se habían He vendido. said usually I would kind of discourage that kind of person and go away, Entonces, generalmente las personas, digamos, se frustraban, se desanimaban y se iban. But he said I could tell he was a very distinguished person. Pero yo podía ver que él era una persona muy distinguida. And he would even ask for a glass of water. O sea, incluso me pedía un vaso de So I agua. would talk with him. Entonces hablaba con él. But the books didn't sell. Pero los libros no se Maybe vendían. one set sold or O sea, something. creo que vendí un solo set, algo así. Yeah. So
And then Prabhupada discovered, that the hippie movement was very active. Y entonces luego Prabhupada descubrió que el movimiento hippie era muy activo. So he adjusted his perspective. Entonces él ajustó su perspectiva. Yeah, and he said hippies are our best customers. Entonces él dijo, sí, los hippies son nuestros mejores clientes. Yeah, now in the United States, Ahora en los Estados Unidos, our best customers are nuestros mejores clientes son software. Indian software Claro, engineers. los ingenieros de software de la India. Yeah, and the software engineer, Indian business people. Y la gente de negocios de la India. Yeah. But when Prabhupada was here, it was useless crew. Entonces, no, pero cuando Prabhupada estaba aquí era una tripulación inútil. Even the Indian students were, they were worse than useless. O sea, incluso los estudiantes de la India eran peor que inútiles. Yeah, they would try and stop, Prabhupada's efforts on the campuses. Ellos trataban de detener los esfuerzos de Prabhupada en el campus. Yeah. So, in different places there's different ambience. Entonces, en diferentes lugares hay diferente ambiente. And then I don't know Argentina well enough. Entonces, yo no conozco Argentina lo suficientemente bien, pero There is the Indian community. existe una comunidad hindú. Yeah, and they do relate to ISKCON. Y ellos sí se relacionan con ISKCON. Yeah, but you have to understand the kind of ISKCON they relate to. Pero uno tiene que entender el tipo de ISKCON con el que se relacionan. Turn off the camera. Apaguen las cámaras. And they have a certain attitude, a certain way of living and thinking, and so on. Entonces ellos tienen cierta actitud, cierta forma de pensar y ver las cosas. For example, in different places, Por ejemplo, en diferentes lugares, Yeah, Gujaratis are different than Bengalis. los gujaratis son diferentes de los bengalíes. Yeah, just like Germans are different than French people. Es como los alemanes son diferentes de los They franceses. have wars because they really can't understand each O other. sea, tienen guerras porque realmente no se pueden entender unos a otros. Yeah. And so it's part of it, understanding the culture. Entonces es parte de entender la cultura. Yeah. What's his name? Achutananda. Achitananda. He said, was it him? I think it says, Prabhupada, I'm preaching in India. Prabhupada, yo estoy predicando en India. And sometimes the Indians don't accept what we're saying. Y a veces los de personas de la India no aceptan lo que estamos So diciendo. Prabhupada said, in India you have to preach on the basis of Bhagavad Gita. Entonces Prabhupada le dijo, en la India tú tienes que predicar sobre la base del Bhagavad He said, Gita. every Indian accepts Bhagavad Gita, Que cada persona en la India acepta el Bhagavad Gita. even if they are Muslims. Incluso si son musulmanes. Yeah. The Prophet Muhammad, El profeta Mahoma, may his name be blessed. que su nombre sea bendecido. I think he's the one he said these people are people of the book. Entonces creo que es el que dijo, estas son personas del libro. Yeah, del libro. Yeah. Sí. And this also includes Christians. Y eso también incluye a los cristianos. It's, in the Quran, En el Corán, Jesus Christ Jesucristo is mentioned like 14 times or something. se menciona como 14 veces. Yeah, I mean, good mentions. Sí, como bien. At the end of the universe, Al final del universo, when the forces of evil go to fight the forces of good for the last time, cuando las fuerzas del mal van a pelear en la fuerza del bien por última vez, the person who's going to lead the army of Islam entonces la persona que va a liderar el ejército del Islam is not the Prophet Muhammad. no es el profeta Mahoma, It's going to be Jesus Christ. va a ser Jesucristo. Wow. So it's like, there's, somebody who's, you can't preach to Kanista Adhikaris. Entonces no puedes predicarle a los Well, Kanista. okay, there's two classes of Kanista Adhikaris. Ok, hay dos clases de Kanista Adhikaris. There are those who will accept the authority of Scripture and Guru. Entonces están aquellos que van a aceptar la autoridad de las escrituras y el guru, And they'll listen to you. y ellos te van a escuchar. And then you have to do the austerity of talking with them, explaining it all. Entonces tienes que hacer la austeridad de hablar con ellos y explicarles todo. But the others who are Kanista Adhikaris or just want to keep their mouth in the stool. Pero después están los Kanista Adhikaris que quieren mantener su boca en el excremento. Piggies do that. Piggies go around O sea, swimming, los cerdos hacen esto. They keep their nose above water, O sea, mantienen su nariz por arriba del agua. They're looking for all the excrement in the sewer and everything else. Pero están buscando todo el excremento en el piso, algo así. So this is Kanista Adhikaris, that category, Entonces hay Kanista Adhikaris de esa categoría. They worship God just enough to
just so they can keep their Ellos their adoran a nose Dios lo suficiente para mantener su statu quo. So they basically you can't preach to them. You know? Entonces básicamente no puedes You predicarle a have to ellos. let Krishna preach to them. Tú tienes que dejar que Krishna les predique. Just show your example. You know? Así, simplemente muestra tu ejemplo. Yeah. But the other kind, okay, then you can talk with them. You know? Pero de otro tipo sí puedes hablar And this con ellos. also includes Kanista Adhikari scientists. Y esto también incluye a los científicos Kanishta y Karis. Yeah. The atom is the cause of all causes. Sí, el átomo es la causa de todas las causas. Only through science can things be known. Solo a través de la ciencia las cosas pueden ser Science will give us conocidas. the highest benefit, the summum bonum. O sea, la ciencia nos va a dar el mayor beneficio, el sumum bonum. That's the only way, you know. Esa es la única Yeah, forma. okay, so but some of them they'll accept, authorities. You know? Y algunos de ellos van a aceptar las autoridades. Yeah, and so you find, scientific authorities who Entonces, believe in God. You know? Encuentra autoridades científicas que creen en Dios. And then they become devotees. Yeah. Y ellos se volverán devotos, Like Sut Damodar, so many people. You know? como Swarup Damodar y tantas otras personas. Or else at least our scientific faith is converted. You know? O al menos nuestra ciencia, nuestra fe científica se convierte. So many doubts from what Prabhupada says. You know? Tantas dudas acerca de lo que Prabhupada They say, oh, dijo. wow, this is scientific. Oh, okay, yeah. Oh, esto es científico, está bien, Yeah. es bueno. Yeah. So, preaching to the Indians, Entonces predicarle a los hindúes. yeah, and then you also have to preach in terms of science. Y también tienes que predicar en términos de la That's, ciencia. that's what they're following. That's where they're making their money. Eso es lo que siguen, con eso están haciendo dinero. That's for so long India was trying to become a scientific country, no? Y por tanto tiempo la India trató de volverse un país científico. Now, Ahora and we probably can say because of Prabhupada, podemos decir, debido a Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta, they're saying, hey, no, we have very valid stuff. no, nosotros tenemos cosas muy valiosas. So they're starting to teach Sanskrit in the schools again. Entonces están empezando a enseñar sánscrito en las escuelas They're nuevamente. starting to investigate Ayurveda. Empiezan a investigar Ayurveda Yeah, their own systems of political y science. sus propios sistemas de ciencia política. And so, they're changing because of us. Están cambiando debido a And nosotros. there's certain results because of that, Y hay un resultado debido a which eso. are dangerous in some ways. Y puede ser peligroso en algún punto. Yeah, so that's, one thing, right? Esto es una cosa, ¿no? Yeah, Sí. when he became president, Cuando él se volvió presidente, there were 2 people making monthly donations, había 2 personas haciendo donaciones mensuales. right? You said, right? Yeah. And then now there's how many? ¿Y ahora hay cuántas? 60. 60. And how many of those are Indians? ¿Cuántos de ellos son de la India? 20%? Yeah. 20%. Yeah. 20% or 20 people. 20%. Okay, 20%. Okay, yeah, 12. Yeah. 20%. But that's, proportion. Yeah. Pero eso es una buena proporción. Yeah. And also you have to understand with Indians, how to get money. Y también tienes que entender cómo obtener dinero. How to get money from hippies. Yeah. Cómo obtener dinero de los hippies. Okay. Yeah. Prabhupada salesman, Prabhupada vendía libros. Prabhupada said, Prabhupada dijo, Gujaratis are the Jews of India. los gujaratis son los judíos de la India. Very attached to money. O sea, muy apegados al dinero. They said if there's a Gujarati drowning in the water, Si hay un gujarati ahogándose en el agua and you say, give me your hand, y dime, dame tu mano, I'll pull you into the boat. o sea, yo te voy a subir al He bote, won't do it. él no va a hacerlo. Yeah, but if you say, take my hand, Pero si tú dices, toma mi mano, he'll grab it. él la va a agarrar. Yeah. One time I was in, I get the other things. Okay. So, Gujaratis are business guys. Entonces los gujaratis son hombres de negocio, They're very pious. pero muy piadosos. So they like to cook Sunday feast, do work, Eso les gusta cocinar la fiesta de domingo, hacer You trabajo. engage them in practical stuff. Entonces puedes involucrarnos en When cuestiones they prácticas. see where their money went, Cuando ellos ven a dónde fue su dinero, okay, then they're more chance to give. entonces tenemos más chances de dar. Yeah, so you have 3 of them working in the kitchen. Entonces tienes 3 de ellos trabajando en la They're cocina. sacrificing time, everything else. Ellos están sacrificando tiempo y Then todo lo they're going to demás. come to you and say, hey, Ellos vienen a ti y te dicen, hey, this distribution is really slowing down. esta distribución realmente está We disminuyendo. always have to ask somebody for their car. Siempre tenemos que preguntarle a alguien por nuestro auto. Arjuna not always there. Arjuna no siempre está allí. So we're going to buy a truck for you. Entonces estamos hablando que vamos a comprar un camión para usted. Yeah. So everybody has their own particular way of participating. Entonces cada uno tiene su propia forma de participar. So that's,
bringing Indian preachers. Entonces traer predicadores de la India, Yeah, they cannot preach to Western people very well. ellos no le pueden predicar a la gente de Occidente muy bien. They're not like Prabhupada. Ellos no son como Prabhupada, But they can preach to Indians. Yeah. pero le pueden predicar a la gente de la And India. now they're learning. Y ahora están aprendiendo. This is the cutting edge. Esto es lo último, de lo último. Yeah, they're being trained how to preach to Indians, Ellos están siendo entrenados cómo predicarle a hindúes to preach to their Western associates. para que le prediquen a sus asociados occidentales. Yeah, so things are advancing. You know. Entonces las cosas están avanzando. Yeah. But everybody, Yare Deke, Tari Koho, Krishna Upadesh. Amar Hanai, Guru Har, Tari Desh. Yeah. Klavi verse. Yeah. O sea, un verso muy famoso. Wherever you go A donde sea que vayas, in your normal life, en tu vida normal, yeah, whoever you meet, a quien quiera que te encuentres, preach to them predícales, based upon Bhagavad Gita, Bhagavatam. basado en Bhagavad Gita, In Bhagavatam, a way, in a language that they en can un- understand. de una manera, en un lenguaje que ellos Yeah, entiendan, and in terms of the authorities they accept, you know. en términos de las autoridades que ellos aceptan. Yeah. On my order, En mi orden, Amar Agna, you become guru tú vuélvete un guru for your area. para tu área. So whatever is your area, you know. Entonces, cualquier cosa que haya en tu área, But then we can select our area. You know. entonces sí, podemos seleccionar nuestra So you área. understand? Yeah, these Indians are good people and preaching. Entonces sí, los hindúes son buena gente, How to prediquemos do it? cómo hacerlo. Yeah, have some education, training, talking. O sea, educación, entrenamiento, hablar. Yeah. So that's one good source. Esa es una buena fuente. But also, Pero también the preaching comes in waves. la prédica viene en olas. Yeah, Prabhupada said that, right? Prabhupada dijo eso, Yeah, ¿sí? you have to have your little boat ready, you know. Tienes que tener un pequeño bote So listo. when the wave comes, Y cuando viene la ola, everybody said Prabhupada was just so ready. He just said, "Oh no, you do this." You todo do el mundo, this. Prabhupada estaba tan listo, y haz esto, haz lo Had a whole otro. plan for Rath Yatra already. Tenía un plan para el Ratha Yatra ya. Wow, yeah, it's lifetime in preparation. Es toda una vida de Yeah, preparación. So maybe not so much is happening. Yeah. Pero tal vez ahora no está sucediendo tanto, But so you prepare yourself. You know. pero tú te tienes que preparar. What are the possibilities? You know? ¿Cuáles son las posibilidades? And then when the chance comes, wow, Y cuando las oportunidades vienen, and then that's success. You know. y eso es el éxito. One common phrase. Esa es una frase común. Success means Éxito significa opportunity oportunidad encounters preparation. y preparación para el encuentro. No. Opportunity. Success means opportunity meets preparation. Éxito significa que la oportunidad encuentra la preparación. Yeah, we missed certain waves in the United States O sea, nosotros perdimos ciertas horas en los Estados Unidos that Prabhupada would have taken, I'm sure. que Prabhupada hubiese tomado, estoy seguro. So that's something else. You know. Eso es otra cosa. We don't have a Sampradaya Acharya directing us. Claro, no tenemos un Sampradaya Acharya que nos está dirigiendo. Yeah, so we shouldn't expect that we're going to have the same results we had before. Entonces no podemos esperar tener los mismos resultados que antes. So we shouldn't become discouraged that it doesn't happen. Oh, Entonces no debemos desanimarnos que no está sucediendo. there's no big preaching, Oh, no hay una gran prédica. so I won't preach at all. No voy a predicar entonces. No, I'll get other results. No, estamos teniendo otros resultados. What Krishna wants. Yeah. Lo que Krishna quiere. Yeah, he said that Rick Warren, who's a big preacher. O sea, Rick Warren, un gran predicador. Vaisheshika made me read the book. Sí, Vaisheshika probablemente leyó su libro. Yeah, and everybody in ISKCON, everybody in Sí, Bhaktivedanta Swami also que iba a yeah, Serbia. so people in Argentina are reading it. Sí, la gente en Argentina lo está leyendo. Few devotees. Listen, you should do this. Yes. Sí, debemos hacer esto. His wife was a Baptist. Su esposa, My wife's father was a Baptist preacher, o sea, su suegro era un predicador bautista. and his wife's grandfather was a Baptist preacher. Y el abuelo de su esposa era también un predicador So she bautista. came from a family of acharyas, Entonces ella venía de una familia de acharyas. and his father was a Baptist preacher. Y su padre era un predicador bautista. So guess what he wanted to do? Entonces, adivinen lo que él quería hacer, volverse un predicador bautista. Yeah. So he went to a Baptist college, Entonces él fue a un colegio bautista and he got some blessings. y obtuvo unas bendiciones Yeah, and then he wanted to open his own church. y él quería abrir su propia iglesia, Make
disciples, hacer discípulos, distribute books. distribuir libros. So for 1 year, Por un año, as part of the college, eso es parte not for 1 de, year, for 1 month, por un mes, eso es parte de la educación. yeah, he had to take charge of some Baptist church. Él tenía que ocuparse de algunas iglesias bautistas. Yeah, where the preacher was on vacation or something was Cuando el happening. predicador estaba de vacaciones o algo así. So he put him in charge of a Black Baptist church. Entonces lo pusieron a cargo, digamos, de una iglesia de bautista para negros. All black people, Todos kind of, personas negras. lower income area. O sea, de bajos ingresos. But he was from like a middle class family. Pero era una clase de familia de clase media. Professional people, Gente profesional, going to work, yendo al trabajo. building their career. O sea, construyendo su carrera. So he said, for 1 month I was there. Entonces él dijo, por un mes yo estuve And ahí. he said, at the end of the month, Y al final del mes we were all so happy estaban todos tan felices that the real priest came back. que la verdadera prédica regresó. No, the real priest came Ah, back. que el verdadero sacerdote regresó. Yeah, I mean, we liked each other, but No, nos gustábamos, sí, nos agradamos uno a otro, pero yeah, because every Sunday there, porque cada domingo allí you had to preach, tenías que predicar, about, fornication and drink. o sea, acerca de la fornicación y la bebida. Yeah, everybody. Todo el mundo. Yeah. Don't you look at those other men, No mires a otros hombres. Don't you like that, Sí, sí. But he said in a professional church, you don't even talk about this amongst professionals. Pero en una iglesia profesional ni siquiera habla de estos temas entre la comunidad. Like, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? He said for them, Pero para ellos, you have to preach every Sunday. tienes que predicar cada domingo. You take time for your family. Toma tiempo para tu familia. Don't work late at night. No trabajes tarde de la noche. Yeah. So he said, you realize you have to find the kind of people that you can O preach. sea, claro, tienes que darte cuenta que tienes que encontrar el tipo de gente a la que le estás predicando. So the book goes on describing how he developed his preaching in the United States, Entonces el libro sigue describiendo cómo él estaba desarrollando la iglesia en los Estados Unidos, and in the industrialized world. en el mundo industrializado. And so many, it's one good source for modern thing, Entonces es una buena fuente, digamos, para las cuestiones modernas. But he also said it comes in waves. Pero también él dice que vienen olas, It's the same thing. lo mismo. Yeah. So, okay. It's a big question. Es una gran pregunta. Yeah, and the whole Bhagavatam basically is based on that. Y todo el Bhagavatam básicamente está basado en eso. To hear Prabhupada is giving this lesson, right? Y no escuchar a Prabhupada que está dando esta lección. Yeah, that we have to understand the scientific method Que tenemos que entender el método científico and communicate it. y comunicarlo. And I didn't even touch on that very much. Y luego tocar esto, no tocó esto mucho. Yeah. There are three very important points here. Hay 3 puntos importantes In aquí. terms of communicating with the scientific O sea, mentality. en términos de comunicarse con la mentalidad científica. So, Entonces, we're going to give the class tonight. vamos a dar la clase esta noche And we can talk about those tonight. y podemos hablar de eso esta noche. So come back tonight if you want to hear about it. Entonces regresen esta noche si quieren escuchar acerca de esto. And if anybody has any frogs, Y si alguien tiene algunas ranas, you can bring your frog. también pueden traer sus ranas. And we'll have a special fly. Y vamos a tener un vuelo especial. Some prasadam. Y vamos a tener una mosca especial para Sadam, para sus ranas. Shri Prabhupada ki jai. Jai. Mahaprasadam ki jai. No mosquitoes. You can't fish. Don't eat fish, eggs, or flies. Cats get sick unless they eat meat. Cats, yeah. They have to eat meat. Oh, yes. Spanish. Yes. Okay, we did it. Now it's time for the second group. You have to go back. Go back. Go back. Go to one side. There you go. One side. There we go.
See, now it's no, it's just, now it's time for the second group. Ahora es el momento para el segundo nivel. She was coming, right? No? Sí. Ya es la práctica del segundo nivel. Esta es la predica segundo nivel.